Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Interesante esto. Entonces, les decía que ¿qué hizo Dios el séptimo día? Hizo el día de reposo. Vamos a ver un texto más adelante en el transcurso, un texto que también nos va a señalar sobre eso. Bueno, se los voy a adelantar. Dice que el hombre no fue hecho por causa del día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre. Dice que fue hecho. Entonces es una de las creaciones de nuestro Dios. Miremos ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, cuando Dios le da a Moisés los mandamientos y le dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, en reducido, ahí nos dice en cuánto tiempo hizo Dios el universo, o sea, toda la creación. ¿Qué nos manda a hacer Dios ese día? Hay mandamientos de parte de Dios. Este texto, estos dos pasajes, tanto Génesis 2 y 3 como Éxodo 28 al 11, nos dan dos principios bíblicos acerca del día de reposo. Primero, que es un día de reposo, y segundo, que hay que santificarlo. Hay que santificarlo. Santificar, yo sé que ustedes ya saben, pero si alguien no lo recuerda, santificar es apartar, dedicar, consagrar. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que ser santos, es que tenemos que ser apartados, separados, dedicados, separados del mundo, separados del pecado y dedicados a nuestro Dios. Eso es santificar. Esto quiere decir que este día está separado de los demás días de la semana para un uso especial y diferente. ¿Por qué cree que Dios separó un día en la semana de los demás días? ¿O cuál es el valor de un día de reposo? Es que Dios hizo al ser humano y lo hizo dijimos que de lo mejor que Dios hizo es al ser humano. De toda la creación, lo mejor que Dios hizo fue al ser humano, porque lo hizo semejante a él. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego le dio las responsabilidades para que señoree, para que cuide, para que le dé mantenimiento a la creación, que en ese momento todo estaba en el huerto del Edén, y dice que Dios puso al hombre en el huerto para que labrara el huerto y para que lo cuidara, y también para que el hombre se multiplicara. Entonces el hombre tiene una responsabilidad. Al haber sido hecho a semejanza de Dios, a imagen de Dios, es para que el hombre, el ser humano, le dé gracias a Dios, para que glorifique a Dios, y también para santificarlo y para santificarse.
Dios pensó en que el hombre necesitaba tener un tiempo en específico para él, para santificarse. Hay textos en la Biblia como esto que vamos a estar mirando ahí en Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14. Miren lo que dice en el versículo 13. Habla de que en este día el hombre tiene que liberarse de todo egoísmo, o sea, de todo la propia voluntad. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. O sea, ese versículo 13 nos enseña que el ser humano debe de tener un tiempo dedicado a Dios, olvidarse, despojarse de sus cosas propias, de su propia voluntad, de su propia palabra, y darle a Dios todo. Si esto hace, dice el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Oiga, hermano, la obediencia trae bendición. Te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, si Dios lo ha dicho, eso se hará. Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Mateo capítulo 12, versículo 11 y 12. Alguien le pregunta al Señor. Bueno, Jesús llega a una reunión y ahí hay una necesidad. Hay un hombre enfermo. Es día de reposo. Le preguntan que si en ese día se puede hacer algo a favor de ese hombre. Pero miremos lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 11 y 12, donde Jesús da la respuesta, y es por la que recibió críticas, por la que empezó a ser acusado. En el versículo 11, Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Dice el versículo 12: pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito, dice el Señor. Esto fue por lo que más los fariseos atacaron a Jesús, porque para ellos no se debía hacer nada. Pero eso lo decían ellos de labios. Ellos no estaban cumpliendo con ese mandamiento. Era un mandamiento estrictamente rígido. Ya lo miramos en Éxodo 28. Ya lo miramos en todo lo que tenían que hacer para guardar ese día de reposo, para dedicar ese día al Señor. Pero ellos querían, o aparentaban, o querían hacer creer de que ellos estaban al 100 cumpliendo con ese mandamiento. Marcos capítulo 2, versículo 27. Encontramos lo que ya les adelantaba por las críticas que
que él recibe, por las acusaciones que le dan. Marcos 2:27 dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho. Oigan, aquí está confirmado de que el séptimo día Dios hizo el día de reposo. Hizo el reposo. Dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dice el versículo 28: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Usted sabe qué es Señor. Es dueño, es jefe, es el que puede tomar decisiones. Y dice que el hombre no fue hecho. Dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué nos enseña? Que no es el día que tiene que enseñorearse del hombre, sino el hombre del día. Es el hombre que tiene que saber qué va a hacer. No el día va a mandar o a estar sobre el hombre. Amén. Este es un punto un poco complicado, que yo sé que si un adventista llega a su casa y comienza a darle, entonces al final usted mejor le va a cerrar la puerta. No le cierre la puerta, ábrale la puerta, recíbalo, hable con él. Pero es bueno tener un fundamento. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Mire, Jesús, hermanos, Jesús vino a cumplir. Alguien puede decir, pero Jesús se reunía el día de reposo. Claro, Él vino a cumplir a cabalidad, no como los fariseos que aparentaban estar guardando el día de reposo. Jesús sí vino a cumplir ese día, el día de reposo. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús sí sabía para qué estaba hecho ese día. Él fue porque Él cumplió con ese mandamiento. Él iba a lo que iba, se dedicaba así como para lo que había sido hecho el día, como era su costumbre. Como era su costumbre. Una costumbre es algo que se practica, algo que siempre se hace, no aquello que se hace allá al tiempo, sino algo que se practica, algo que siempre se vive. Entonces Jesús, Él practicaba esto, Él hacía esto, como era su costumbre, y se levantó conforme a su costumbre y se levantó a leer, y la gente estaba atenta escuchando lo que Jesús estaba leyendo. Ahora, después de la resurrección de Jesús, ¿quién se acuerda qué día resucitó el Señor? ¿El sexto, el séptimo, el octavo? El primer día, que también es considerado el octavo. También en la Biblia dice el octavo día. En el Antiguo Testamento dice también el octavo día es día de reposo, o será día de reposo. El octavo día entonces es el domingo.
que para nosotros hoy es el primer día de la semana. El primer día no es el lunes, el primer día de la semana es el domingo. Ya conocemos un poco la historia sobre la resurrección de Jesús, aunque dice que siendo aún oscuro, cuando van a buscarlo, las mujeres que van a ver la tumba de Jesús, él ya no estaba allí, sino los lienzos puestos encima, la piedra removida y unos lienzos puestos encima. Jesús ya había resucitado. Pero el tiempo de las 24 horas, el día de 24 horas, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo dijimos que comienza? ¿Comienza a las 12 de la noche, o comienza a las 6 de la mañana, o comienza a las 12 del día, o comienza a las 6 de la tarde? 6 de la tarde. Comienza a las 6 de la tarde. El día comienza a las 6 de la tarde. Y que poco difícil, ¿verdad? Y usted dice, yo voy a orar o ayunar 24 horas, tiene que comenzar o debe de comenzar a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde el siguiente día. Termina un día, o sea, termina las 24 horas. Yo podría pensar que comienza a las 12 de la noche, como lo manejamos hoy, ¿verdad? Pero era a las 6 de la tarde. En los días, recuerdan que cuando estudiamos sobre los datos de la creación, dice, y fue la tarde y la mañana. O sea, comenzaba en la tarde. Entonces, la resurrección de Jesús tuvo lugar el día domingo. La iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, después de Jesucristo para acá, dio honor al primer día de la semana como el día del Señor, y se le aplicó a este día muchos de los principios del día de reposo. La iglesia le dio valor, le dio importancia. Los siguientes textos, como Hechos capítulo 20, versículo 7, ¿qué hacía la iglesia el primer día de la semana? Bueno, se le llama el día del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El primer día de la semana. La iglesia se reunía. Pero a usted le van a decir, no, que eso se lo inventó la iglesia católica. Nosotros lo vemos en la Biblia que lo aplicaron los discípulos, o sea, la iglesia primitiva aplicó este principio y estos principios del día de reposo. Le dio valor al primer día de la semana para partir el pan. Algunas iglesias practican la Santa Cena cada primer día de la semana, que no es malo. Si lo hacen, pues qué bueno. La iglesia primitiva lo hacía, solo que no dice que nosotros tenemos que seguirlo haciendo así. Hablando de la Santa Cena, o sea, de partir el pan, la Biblia no dice cada cuánto, sino todas las veces que lo hicieres, dice hacerlo en memoria de mí. Todas las veces. Puede ser el primer día de la semana, si así se quisiera, si así lo toma bien la iglesia,